Muy buenos humos a todos chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Nos toca hablar hoy de un clásico de finales de los 80, una película conocida como Chucky, el muñeco diabólico, de 1988, una joya escrita por Don Mancini y dirigida por Tom Holland, en una década donde el cine de terror estaba saturadísimo de psicópatas enmascarados de 2 metros como la talla de Jason o Michael Myers. Esta película llegó para revolucionar el género slasher, demostrando que el peligro absoluto podía venir dentro de un inocente juguete de plástico de apenas 60 centímetros. Y vamos a desmenuzar esta obra que lo inició todo, que dio paso a muchas secuelas y otros proyectos, algunos más rentables o exitosos que otros, pero que de plano hizo que una franquicia se tomara a sí misma como, vaya, pasarse a tomarse a sí misma en serio, pero también con un suspenso puro y a veces con un poquito de humor negro, ¿no? Y a ver, la trama, pues bueno, ya la conoce todo el mundo. La trama sigue a un tal Charles Lee Ray, que es un infame asesino en serie que, tras ser acorralado y herido de muerte por la policía dentro de una juguetería, pues utiliza un ritual de magia vudú para traspasar su alma al cuerpo de un muñeco de moda de la línea Good Guy, o niño bueno, chico bueno. Y el juguete termina en manos de una mujer llamada Karen Barkley, o sea, una madre soltera de bajos recursos pues que se lo regala a su pequeño hijo de 6 años llamado Andy, por su cumpleaños. Y lo que arranca como una fantasía infantil se transforma en una pesadilla cuando el muñeco revela su verdadera identidad, iniciando una ola de brutales asesinatos mientras busca desesperadamente pues poseer el cuerpo humano del niño antes que éste se quede atrapado en el plástico para siempre, ¿no? Y bueno, a ver, el director de la película, Tom Holland, que venía de triunfar con una película muy buena llamada Noche de Miedo o Fright Night, de la que hablaremos en su momento, le inyectó a esta cinta una madurez visual impecable, porque con un presupuesto moderadísimo de aproximadamente 9 millones, la película se convirtió en un éxito colosal en taquilla, recaudando más de 44 millones y dándole vida a un nuevo ícono de la cultura popular, no solamente del género del horror. Además, a diferencia de la comedia en la que caería la saga años después, el contexto de la cinta original es muy oscuro y también lúgubre, porque la película juega de forma brillante durante su primera mitad con la duda psicológica, haciéndole creer a la policía y a los médicos que el niño, Andy, es un niño trastornado que comete los crímenes en su mente. Y bueno, eso también es una fórmula que se empezaría a utilizar también en producciones distintas, ¿no? Em, Visualmente la película es un milagro de los efectos prácticos de los 80s. El diseño y la ingeniería del muñeco corrieron a cargo del maestro Kevin Jagger, quien construyó una serie de animatrónicos complejos controlados por cables y control remoto para mover los ojos, los labios y los dedos, y la sincronización para que el muñeco interactuara con el entorno físico, pues sigue viéndose mil veces más orgánica, pesada y terrorífica que el CGI actual, sobre todo en el rostro de Chucky cuando está furioso o cuando está gritando, de plano se ve, wow, o sea, es una expresión genuinísima, a mí me encanta verlo así. De hecho, para filmar los planos generales donde Chucky corría o atacaba a alguien, la producción recurrió a actores con enanismo como Ed Gale, construyendo sets gigantescos con muebles de 30% más grandes de lo normal para que la escala del muñeco se mantuviera perfecta y sobre todo creíble ante la cámara. O sea, esos truquitos que de plano hacen que todo se vea tan bien y también, vaya, que se vean pues realistas, aterradores, ¿no? Tenemos a Alex Vincent, que es quien interpreta a Andy Barclay, y él entrega una de las mejores actuaciones infantiles del cine de horror, porque Vincent vende a la perfección la inocencia absoluta y el terror psicológico de un niño al que nadie le cree, porque su arco es de degradación, pasando de la felicidad de su cumpleaños al aislamiento en un hospital psiquiátrico y finalmente
la desesperación y el terror absoluto en la escena final en el departamento, que sostiene un drama muy intenso en la película. Sobre todo porque de plano es el niño cuando, cuando está asustado, cuando está llorando, cuando está queriendo que todo el mundo le crea, son genuinas. O sea, me encanta cómo lo logró este peque. También tenemos a Catherine Hicks, que es quien interpreta a Karen Barkley. Y tenemos a Chris Sarandon, el detective Mike Norris. Y los dos hacen un trabajo fantástico, porque Hicks retrata perfectamente la desesperación de una madre dispuesta a quemar el juguete de su hijo con tal de descubrir la verdad, mientras que Sarandon cumple con creces como el policía escéptico que tiene que recibir un ataque directo en su propio auto para abrir los ojos ante el absurdo caso que es un muñeco viviente y que está matando personas, ¿no? Y hablando del muñeco viviente, pues tenemos que hablar del maestrazo Brad Dourif, que es el que interpreta a Charles Lee Ray y que da voz a Chucky. Y aunque solo aparece físicamente un par de minutos en el inicio de la película, su interpretación vocal desquiciada, su risa macabra y su furia incontenible se incrustaron de forma permanente en el lore del cine de horror. Claro, esto lo puedes apreciar si ves la película en inglés, pero si ves la película en español, pues hombre, también el actor que le dio su voz en el doblaje la petó bastante bien. Desgraciadamente el actor de voz falleció a temprana edad. No recuerdo su nombre, pero dio voz a muchos personajes de anime, por ejemplo Mewtwo en Pokémon. Y hombre, él la clavó bastante bien con la risa de Charles Lee Ray. Y el libreto original de Don Mancini era radicalmente distinto porque no existía el vudú ni Charles Lee Ray en el principio. El muñeco iba a ser una manifestación del subconsciente de Andy, cobrando vida como el niño, como si fuera sonámbulo. El niño dormía para atacar a las personas que le caían mal. Em, y Tom Holland reescribió el texto para meter al asesino serial de último minuto, una decisión que fue impecable, que le dio a la saga una lógica interna redonda y un villano con motivaciones claras de supervivencia. De hecho, se sabe que él pensó en Brad Dourif para interpretar al personaje. El personaje estuvo creado para él. Otra cosa, el guión establece una regla de tensión magnífica porque a medida que pasa el tiempo, el cuerpo de plástico de Chucky se vuelve cada vez más orgánico, haciéndolo sangrar, sentir dolor y obligándolo a transferir su alma rápido, ¿no? Lo que detona en un tercer acto frenético y claustrofóbico dentro del departamento de los Barclay. Además, si pones atención, la cara del muñeco se va tornando cada vez más y más en la de Brad Dourif. Bueno, más que nada en el cabello, ¿no? Va perdiendo cabello, se va haciendo su peinado original y todo. Se va haciendo cada vez más geñudo, ¿no? Está genial. Entonces, lo bueno de la película es que el manejo del ritmo y la atmósfera es un slasher, la hace un slasher genial. Es sucio, serio, tenso, que no se acobarda a la hora de lanzar a una mujer por la ventana o electrocutar a un médico. Y los efectos mecánicos envejecieron de forma espectacular, cosa que muy pocos han logrado. Y lo malo es que el ritual vudú de Dambala se introduce de forma muy apresurada en el prólogo sin darle una base previa al espectador, sirviendo puramente como una herramienta conveniente del guión para justificar la premisa de la película. Como les dije, esto se añadió de último momento, entonces es normal que haya inconsistencias. Curiosamente, el origen comercial de los chicos buenos, de estos muñecos, los good guys, em, el concepto estético del muñeco y de la corporación detrás de estos juguetes estuvo directamente inspirado en la fiebre comercial real de los muñecos My Body y de los Cabbage Patch Kids de los años 80. Seguramente los recuerdan. Y Don Mancini quería sacrificar, los quería satirizar más que nada, sacrificar esa inocencia para satirizarlos como cómo las corporaciones lavaban el cerebro de los niños a través de la televisión para volverlos adictos al consumismo, algo que se ve en las primeras escenas con Andy, porque esto se hace al grado de que las protestas reales de padres de familia contra la cinta en su estreno
pues argumentaban que la película iba a traumar a los niños y a arruinar la industria del juguete navideño. Entonces, de plano, normal que algo así pasara. Originalmente Brad Dourif, les digo, no iba a ser la voz del muñeco en la postproducción. El director Tom Holland contrató a la actriz Jessica Walter, famosa por Arrested Development, para darle una voz más electrónica y andrógina a Chucky, pero tras proyectar la película en los pases de prueba, el público sintió que el muñeco no daba miedo y se veía ridículo. Fue ahí donde se le rogó a Dourif que regresara para que de plano él grabara en el estudio de emergencia. O sea, básicamente fue algo rapidísimo y salvó la atmósfera siniestra de la película de último momento, porque de plano la película quedó genial, todo quedó magistralmente bien, o sea, con todo y sus prisas, pero lo que se consiguió fue un producto buenísimo. Y pues en definitiva, la cinta original de Chucky de 1988 es una obra maestra incontestable del horror ochentero, una producción seria, claustrofóbica y perfectamente ejecutada, que demostró que el verdadero terror puede esconderse en el rincón más inocente de la habitación de un niño y que sigue viva al día de hoy. Entonces yo quisiera saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber en la caja de comentarios para que yo los lea. Si ya vieron esta película, les gusta, no les gusta, han visto toda la saga. Les mando un saludo a todos. Dejen su like, suscríbanse, compartan y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.